En la actualidad, los humanos vivimos en una cultura que consideramos avanzada y que está cada vez más globalizada. Estamos orgullosos de nuestros logros tecnológicos, de nuestras rápidas comunicaciones, de la incipiente inteligencia artificial, incluso de los planes futuros para expandirnos por el universo mediante la colonización de otros planetas. Son los logros presentes y futuros de nuestra civilización, capaz de progresar de tal manera que en apenas 7000 años hemos pasado de vivir en las cavernas a poner un pie en la Luna. ¿Pero ha sido en realidad nuestra evolución tan lineal como se piensa? ¿Somos los primeros en establecer una civilización en la Tierra? ¿Pudo haber existido una antigua humanidad que también alcanzó logros increíbles y tecnologías que todavía no están al alcance de nuestra moderna era espacial? Estas pueden parecer preguntas absurdas, pues para la ciencia tradicional algo así no fue posible. Sin embargo, hay muchos enigmas del pasado aún por resolver, o cuyas explicaciones no son convincentes. ¿Cuál es la primera civilización aceptada por la ciencia? Hay bastante consenso en que fue la Sumeria. A mediados del quinto milenio antes de nuestra era, entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak, floreció la civilización de Sumer o Sumeria. Allí se establecieron las primeras ciudades y aparecieron por primera vez la escritura, la ganadería y la agricultura. A partir de ese momento, el hombre dejó de vagar como nómada en busca de alimentos y pudo dedicar su tiempo al desarrollo de las artes, la observación de la bóveda celeste y el desarrollo de las ciencias intrínsecas a lo que comúnmente conocemos como civilización. ¿Pero fue Sumeria realmente la primera civilización? Si esto es cierto, ¿cómo explicamos los numerosos sitios y estructuras que se ha demostrado que son más antiguos? A lo largo y ancho del globo hay innumerables sitios arqueológicos y edificios anteriores a los sumerios. ¿Qué explicación hay para ellos? Uno de estos ejemplos que vendrían a contradecir que Sumeria fue la primera civilización lo tenemos en Turquía, en el sitio conocido como Göbekli Tepe. Allí, en los años 90 del siglo pasado, el arqueólogo alemán Klaus Smith sacó a la luz unas estructuras que desafiaron los paradigmas establecidos. ¿Por qué? Porque las dataciones de Smith, intachablemente científicas, retrasaron la construcción de Göbekli Tepe como poco al 10º milenio antes de nuestra era, es decir, nada menos que 5000 años anterior a la ciudad sumeria de Uruk, la considerada primera ciudad de la historia, o 6000 años anterior al famoso Stonehenge. Ante estos perturbadores datos que podían sacudir los cimientos de nuestras creencias en lo relativo a la aparición de la civilización humana, los académicos rápidamente se apresuraron a decir que Göbekli Tepe era un santuario o centro ceremonial construido durante la era neolítica, al que acudían en masa los peregrinos realizando viajes de cientos, incluso miles de kilómetros para adorar a unas deidades a las que tampoco se les pone nombre. ¿No os parece que los arqueólogos usan el comodín de la religión con más frecuencia de lo prudente cuando no pueden dar una mejor explicación a algún enigma del pasado? Pero es que además esta explicación tiene muchas lagunas. Aunque se repita hasta la saciedad que Göbekli Tepe es un templo, en realidad no se trata únicamente de un santuario, pues en el lugar se encuentran esparcidas y aún por desenterrar en su mayor parte decenas de estructuras reveladas por el georradar, repartidas en varios kilómetros cuadrados. No se trata de un simple santuario, como nos quiere hacer creer la cómoda explicación oficial. Además, la construcción de dichas edificaciones tuvo que requerir una necesaria planificación para la que la explicación oficial tampoco aporta una solución convincente, pues esta planificación difícilmente estaba al alcance de las tribus nómadas de la Edad de Piedra. Un lugar parecido a Göbekli Tepe lo encontramos muy cerca, también en Turquía. Hablamos de Karahan Tepe, otra ciudad con decenas de estructuras cuya datación oficial se retrasa 1000 años antes que Göbekli Tepe, alrededor del 10.000 antes de nuestra era. Karahan Tepe se comenzó a excavar en el año 2019 y hasta la fecha pocos detalles del sitio han salido a la luz. No muy lejos, en Palestina, está Jericó, cuyos vestigios más antiguos se remontan a hace 11.000 años, contemporánea a Göbekli Tepe, casi en el Holoceno, cuando terminó el episodio frío conocido como Drías reciente, perteneciente a la última glaciación y que el investigador Graham Hancock
puso tan de moda hace unos años. Acabamos de repasar varios ejemplos, y como vemos, no está del todo aclarado que no existieran urbes anteriores a los sumerios, y hay, más que indicios, que nos pueden llevar a dudar razonablemente de esa afirmación. ¿Y si todas estas ciudades, datadas al final de la Edad de Hielo, son vestigios de una civilización desaparecida debido al aumento del nivel de los mares que produjo el deshielo? Ya hemos tratado en el canal el tema de las leyendas de diluvios repartidas alrededor del mundo, comunes a absolutamente todas las culturas antiguas. ¿Y si esas historias no se tratan únicamente de simples mitos, sino de acontecimientos reales que nuestros antepasados consideraron lo suficientemente importantes como para hacerlos perdurar en la memoria, y que han llegado hasta nosotros, distorsionados a lo largo de los milenios en forma de mitos? ¿Es posible que no hayamos sido los primeros en habitar nuestro planeta? Por otra parte, ¿por qué todas las culturas, por antiguas que sean, siempre nos hablan en sus tradiciones de otras aún más antiguas? ¿Significa esto que pudo existir una humanidad anterior a la nuestra y cuyo recuerdo quedó instaurado en el subconsciente colectivo, dando paso a los llamados mitos? Aunque pueda parecer algo inverosímil, como hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo del vídeo, quizás no lo sea tanto. Pues sin entrar en teorías conspiranoicas, puede haber dudas razonables de que esta antigua humanidad pudo haber habitado el planeta y estuvo abocada a su destrucción, como probablemente nos pase a nosotros en el futuro. Algo pasó al final de la Edad de Hielo, algo que quizás no estamos sabiendo interpretar. Quizás algún tipo de cataclismo pudo acabar con esa antigua humanidad y los supervivientes tuvieron que empezar prácticamente desde cero. No es una idea tan descabellada. Paraos a pensar qué pasaría con nosotros si de repente todo a nuestro alrededor quedara destruido y solo sobreviviéramos unos cuantos miles de personas en todo el planeta. ¿Qué haríamos si nos quedáramos sin electricidad, sin comunicaciones, sin combustible, sin acceso a los supermercados, en definitiva, sin las comodidades de nuestra vida moderna y sedentaria? En poco tiempo nos veríamos plantando o cazando nuestra propia comida, y en pocos años quizás nos haríamos ropa con las pieles de esos animales que cazáramos. ¿Quién sabe? Hablemos de ese posible cataclismo que dio fin a la Edad de Hielo. ¿Pudo haber continentes o grandes masas de tierra desaparecidas bajo el mar tras el deshielo? Hay muchas leyendas sobre ello. Vamos a hacer un repaso por algunos de estos mitos de continentes desaparecidos. El mito de Kumari-Kandam en la mitología de los drávidas es una narrativa que involucra la supuesta existencia de un continente perdido en el extremo sur de la India, cuyo hundimiento se remonta aproximadamente al año 16.000 a.C. de nuestra era, y en ella se sitúa a una subespecie humana llamada Homo drávida, que constituyó una gran civilización a la que llamaban Lemuria. Según algunas versiones del mito de Kumari-Kandam, se cree que la antigua civilización de Lemuria era avanzada y poseía conocimientos y tecnologías significativas. Se dice que los sobrevivientes de la catástrofe emigraron a otras regiones, llevando consigo la antigua sabiduría y conocimiento de su civilización perdida, algo muy común a todos los mitos de civilizaciones antediluvianas. La tradición azteca incluye una creencia en una serie de eras o soles, que representan diferentes edades o ciclos de la creación, cada uno de los cuales terminaba en una catástrofe que destruía a la humanidad existente. Según la mitología azteca, hasta el momento de la creación del actual quinto sol se habían producido la destrucción de 4 soles. A continuación, te resumiré cómo se produjo la destrucción de los 4 soles según la tradición azteca. El primer sol, 4 Jaguar, fue creado por Tezcatlipoca, y fue destruido al surgir de las entrañas de la tierra monstruos que devoraron a la gente, comandados por el dios Quetzalcóatl en su forma de jaguar. El segundo sol, 4 Viento, fue creado por el dios Quetzalcóatl, pero la deidad Tezcatlipoca, en su forma de viento, provocó un huracán que barrió la tierra, llevándose todo a su paso y poniendo fin a esta era. El tercer sol, 4 Lluvia, está asociado con el dios Tlaloc y fue destruido por una lluvia de fuego. El dios Quetzalcóatl lanzó fuego del cielo, que desencadenó una lluvia de lava y ceniza que destruyó la tierra en esa era. El cuarto sol, 4 Agua, fue creado por la diosa Chalchitlicue, esposa de Tlaloc, y fue destruido al derramar los dioses un diluvio sobre la tierra como castigo a la humanidad por su falta de gratitud hacia ellos.
Después de la destrucción de los 4 soles, los dioses se reunieron para crear una nueva era, el quinto sol, llamado Cuatro Movimiento, y que está asociado con la deidad Tonatiuh. Esta era representa la época actual en la cosmología azteca y se cree que durará hasta su eventual destrucción y el fin del mundo. Mu es un continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el viajero del siglo XIX Augustus Le Plongeon, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Pacífico. Para formular tales afirmaciones, se apoyaba la traducción al español del códice maya conocido como Códice Trocortesiano. Le Plongeon sostenía que esa civilización perdida extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, lo que habría permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Además, sostenía que ese continente habría sido destruido hace 12.000 años, de nuevo al final de la Edad de Hielo. Probablemente, la historia más conocida que narra la desaparición de una civilización olvidada sea la de la Atlántida, tema del que también podéis encontrar un vídeo en el canal. La historia de la Atlántida, inspirada en fuentes provenientes del antiguo Egipto, fue escrita principalmente por el filósofo griego Platón y popularizada en tiempos más recientes por escritores como Ignatius Donnelly o Athanasius Kircher. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón narra la aparición y posterior desaparición de la cultura de los atlantes, situada en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar y destruida debido a una gran inundación que anegó el territorio. Cabe destacar que, sea o no cierta la historia de la Atlántida, esta no puede ser considerada un mito, y su aparición se remonta alrededor del año 10.000 antes de nuestra era, de nuevo al final de la Edad de Hielo. En la tradición de los primeros pobladores de la isla de Pascua se narra la historia de Hotumatua y el éxodo que llevó al pueblo Rapa Nui desde Jiva, su tierra de origen, hasta la recóndita isla del Pacífico. Según las tradiciones pascuenses, Jiva habría sido la tierra ancestral de los Rapa Nui, pero su inminente hundimiento en el océano habría forzado a estos a emprender una migración en busca de un nuevo lugar en el que sentarse. Estos son unos cuantos ejemplos de supuestos continentes perdidos, pero hay más, como Hiperbórea, Doggerland, la Tierra de Thule, High Brasil, Paititi y otras muchas leyendas de civilizaciones o territorios desaparecidos. Si la posibilidad de la existencia de una antigua humanidad fuera cierta, ¿quedaría algo de ella? Quizás sí, y no estamos sabiendo interpretar esos vestigios. Vamos a ver unos posibles ejemplos. Nadie pone en duda la autoría de las pirámides egipcias fuera de la cuarta dinastía. Sin embargo, las de dicha dinastía, que cabe recordar son las primeras construidas en Egipto, presentan una tecnología anacrónica para unas gentes recién salidas de la era neolítica. Hay mucha controversia sobre el asunto, y es cierto que hay muchas teorías, algunas absurdas en mi opinión, sobre la construcción de las pirámides de la cuarta dinastía. Hoy no ahondaremos en el tema, pero con los datos en la mano, negar que las grandes pirámides egipcias esconden un gran misterio es tan absurdo como decir que fueron construidas por extraterrestres. ¿Pueden ser las grandes pirámides egipcias restos de esa antigua humanidad? Algo parecido pasa con las técnicas imposibles de tallado y colocación de piedras utilizadas por la civilización inca, y que están a simple vista en todo el territorio que una vez abarcó el Tahuantinsuyo. Nadie ha sabido dar explicación a las enormes diferencias en las técnicas de construcción. Quizás estas piedras son testigos de una presencia más antigua en la zona, y que los incas reaprovecharon y trataron de imitar. No es algo tan inverosímil en mi opinión. También se dice que la célebre Petra es otro de esos vestigios de esa antigua humanidad perdida. ¿Y qué decir de Gunung Padang en Indonesia? Allí se encuentra la que se dice es la pirámide más antigua del planeta, y cuyas últimas dataciones, llevadas a cabo por el arqueólogo indonesio Danny Hilman Atawijaya, siendo conservadoras, retrasan sin ningún género de dudas la parte central de la estructura hasta el año 14.000 antes de nuestra era, en plena época paleolítica. Es decir, como mínimo, Gunung Padang tiene 16.000 años de antigüedad.
Esto por sí mismo destroza cualquier concepción que tenemos sobre la historia. Pero hay más. ¿Qué explicación hay para la ciudad sumergida hallada en el Golfo de Cambay y datada alrededor del 7500 antes de nuestra era? O las enigmáticas cuevas de Longzhou, en China. O los megalitos de los cimientos de los templos de Baalbek en el Líbano. Hay muchos más lugares y enigmas del pasado que enlazarían con esa civilización perdida. Os animo a que leáis e investiguéis por vosotros mismos sobre este fascinante tema. ¿Tú qué opinas? ¿Pudo existir una humanidad anterior a la nuestra? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.